Hola Denise, ¿cómo estás? Hola Cami, qué lindo estar aquí. La verdad que sí, gracias por este espacio, porque bueno, te cuento que hace un tiempo estamos recibiendo comentarios de mamás preguntándonos acerca de los dibujitos que miran los chicos, ¿no? Un poco para saber, la pregunta es, ¿existen los dibujitos buenos o existen los dibujitos malos? ¿O qué se recomienda ver? Porque, viste, hoy en día los chicos están con mucho acceso, digamos, a ver, hay mucha cantidad y una guía, ¿no? Para los padres, para saber qué es lo que se recomienda, qué es bajo tu punto de vista. Obvio. Em, ok, voy a ordenar un poquito las ideas, ¿no? Ujú, Yo creo que el punto fundamental y que me parece más, pero más importante de todo, es el acompañamiento del adulto con el niño cuando ve el dibujo, o el dibujito, o si es una serie, o si es una película, porque no es lo mismo y ahora voy a también a ujú, diferenciar. ok, Eh, Cuando yo era niña, mis papás no se sentaban conmigo a ver los dibujitos, ellos no tenían ni idea a lo que yo estaba accediendo. Ellos creían que eran dibujitos inocentes y que está todo bien, es un dibujito, no va a haber, no hay una charla, no, digamos, no hay más claro. allá de eso. Lo que yo creo es que justamente es lo más importante en realidad es cómo se para el padre y la madre frente a los dibujitos que vemos, que ven nuestros hijos, nuestras hijas. Eh, Digo, no es lo mismo una serie que una película, porque una película cuenta toda una historia en donde pueden haber momentos dentro de la historia que son como situaciones de sorpresa que no nos vamos a imaginar que pueden haber, que pueden generar miedo, que pueden generar angustia o emoción X. En cambio, un dibujito, una serie, lo que tiene es que siempre mantiene el mismo formato. Si vos ves uno, como adulta ves uno, ya sabes de qué va, ya sabes de qué va. No va a tener una Claro. sorpresa. Si el que es malo va a ser malo siempre, el que es bueno va a ser bueno siempre, y en realidad, digamos, siempre va a pasar como lo mismo. Empieza con una idea, hay un conflicto y está la resolución. Para mí en realidad lo interesante es cómo se aborda el conflicto. Cada dibujito tiene una manera diferente de abordar el conflicto, la situación. Ujú, Digamos, que es lo que trae el dibujito de diferente, más allá de la estética. La estética es espectacular, los dibujitos son todos espectaculares, algunos me pueden gustar más a mí adulta que a otros, y eso es la magia un poco de los dibujos, ¿no? Como que uno puede sí. elegir por estética, porque al principio es lo que te llama, y después uno se va enganchando un poco con los personajes, y luego está lo que es la historia y lo que es esto del conflicto de cómo se resuelve. Yo Ujú. siempre doy el ejemplo del tigre Daniel. Para mí el tigre Daniel, si vos me preguntás, el tigre Daniel es mi dibujito favorito de la vida. ¿Por qué? Porque resuelve los conflictos de una manera que yo resuelvo, como mamá, yo resuelvo los conflictos de esa manera. Los hablo, los canto, los charlamos, como que se habla de la situación y la vida continúa. Claro. Hay otros conflictos que son más blanco-negro, te mato y punto. Te trato de sacar del medio, punto. Es como que hay otros tipos de formas de resolver los conflictos. Sí, pero volviendo ahora a dibujitos buenos y malos, porque acá estamos hablando de una temática de que te puede gustar o no el diseño o lo que te trae, pero esto que hablabas del acompañar al niño, del saber qué es lo que el Sí. niño está viendo. ¿Cómo puede manejarlo un padre que está 24/7 un montón, con miles de cosas? Esto de tener que
O sea, ¿qué es lo que tiene que fijarse en un dibujo así simple como para saber que eso es lo que quiero que mi hijo esté mirando o eso es lo que yo considero? Ok, muy interesante la pregunta, porque yo siento que en realidad, a ver, voy a tratar de contestarte, ¿hay dibujitos buenos o malos? Ujú, Hoy mi respuesta sería no. Mi respuesta es, hay dibujitos. claro. Ahora, ¿cuál es la expectativa del padre? La expectativa del padre, voy a hacer un paréntesis, si no, por favor, después volveme a recordar Sí, la sí, pregunta, ¿no? Porque yo me voy sí, por las sí. ramas como un poco para atrás. Hay una expectativa que no sé si es buena o es mala, simplemente quiero ponerlo afuera, y es que los dibujitos o las pelis o las series cumplan la función educativa, que es como que le ponemos un peso muy grande a lo que es el arte visual, ¿ok? Quiero decir, está la casa, está la escuela y de repente ahora también están los dibujitos que tienen que también ser educativos. Sí. Y la realidad es que es un arte. En el arte puede haber de todo y cada uno de eso puede agarrar lo que quiere. Quiero decir, hay dibujitos que son más bélicos, hay dibujitos que son más agresivos, hay dibujitos que son más tiernos, más dulces, que tienen un formato más, como te decía, que cantan, hay otros que pelean. Es como que eso en realidad, vuelvo con lo de la estética, porque lo que quiero decir es que en realidad el dibujito no tendría que estar formando un rol educativo. Mm, No tendría. Y para eso, en realidad, estamos nosotros. Como claro. nosotros pretendemos que el dibujito no le enseñe nada malo, de alguna manera, como lo que nosotros pensamos que es algo malo, entonces tenemos que estar más atentos. Ujú, Pero ¿qué pasa? Sí, el padre que está un poco más atento y que ve que hay un dibujito, que de repente hay un bullying, voy a decir supongo que hay bullying ujú, en una escena de un dibujito, es algo que yo no quiero que mi hija aprenda como algo positivo. ujú. Pero lo interesante es que si mi hija de alguna manera está consumiendo eso que le parece interesante, ver yo como adulta puedo encarar esa situación de que hay una situación de bullying y cómo nosotras podemos encarar esa situación en la vida. Ok. ¿Soy Y clara lo que, sí, sí. claro lo Y que eso, quiero decir? muy ¿Es claro. Y claro? yo te iba a hacer una pregunta con respecto a eso, porque conozco de que vos a veces tenés una segunda con tu hija, una segunda versión o una continuidad de una historia, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo podemos aplicar ese tip, digamos, a una situación en la que vos viste que tu hijo está viendo algo que entre tus parámetros no te agrada, no parece algo que quieras que sea parte de la educación o parte de lo que tu hijo aprende? Entonces, ¿cómo le enseñamos esa continuidad de la historia, ¿no? ¿Cómo deshacer ese aprendizaje de, digamos, ponerle como lo que decías del bullying? O sea, ¿cómo podemos aplicarlo en esto de que los No sé padres son si los educadores? desaprender, no sé si como, perdón, se te cortó, no te escuché el final. Que esto de cómo poder resolver eso que el hijo está aprendiendo o está teniendo desde este dibujo, o sea, cómo nosotros podemos cumplir la función de educadores en ese sentido, o sea, aplicando estos tips. Em, ok, primero me parece como muy importante decidir cuándo o cómo vamos a acompañar a nuestros hijos con los dibujitos o las series. Ejemplo, yo, como mamá, siempre que va a ver una peli, yo la veo con ella. O la veo antes o la veo con ella. Como que las sorpresas que de repente pase algo y yo no saber o que me cuente de la historia y no tener ni idea, a mí no me gusta. Es algo que yo Ujú, decido que las pelis las vemos juntas o las veo antes, como por ejemplo Raya. Yo la vi antes que ella
Y me pareció que estuvo buenísima, le pregunté si quería que la veamos juntas otra vez, me dijo no la quiero ver sola, pero yo ya sabía lo que ella iba a consumir, lo que ella iba a ver. Y de ahí lo que ella tome ya es otra cosa. Eso es lo interesante. Después de ahí tuvimos toda una conversación. Ahí empieza como lo que sería, no sé, llamarlo la parte tal vez educativa, que tiene que ver con escuchar, qué es lo que tomó de ahí, qué es lo que le generó, en un momento se puso a llorar, le emocionó mucho algo que pasó, hablamos del tema, y hay algo que es en particular en Jazmín, que le gusta la idea de convertir a los villanos en buenos. Porque nosotros en una época hablábamos mucho de que todos los villanos tuvieron una infancia difícil. Entonces me preguntaba mucho sobre los villanos, cómo era Úrsula cuando era chica, cómo era Maléfica cuando era chica, y yo me invento, porque obviamente no, la historia no está, no existe. Entonces inventamos historias de cómo era y cómo es que llegó a ser la persona que era, y si sus acciones como adulta son acciones que nos gustan, son acciones que nos hacen bien, y aparte le ponemos palabras. Está siendo abusiva, usamos la palabra abuso, usamos la palabra maltrato, le ponemos palabra a las situaciones. En un momento, creo que es La Sirenita 2, me parece que la hermana de Úrsula, como que le pega a la hija, le pega o la tira, algo así, entonces eso es maltrato físico, y es importante que ella también pueda diferenciar, y si es algo que Totalmente. nosotros lo repetimos o no lo repetimos, si lo aceptamos o no lo aceptamos, siempre y cuando también sabiendo que eso es una pretending story, es una historia, es arte. Eso es un dibujito, eso no es real, eso es un dibujo. Y por eso también el arte nos da ese espacio y ese lugar para poder hablar de todas las cosas. Muy ¿Te interesante eso. contesté? Ay, perdón, siento que no te estoy No, contestando la no, no, no. pregunta. No, no, es que sí, en realidad me estás contestando porque la funcionalidad, digamos, de los padres, aparte de ver el dibujito antes, sería la parte, como dijiste antes, educativa, en donde, o sea, hay una comunicación entre el hijo y el padre, donde se genera este lugar donde ahí sí se está siendo educado, o sea, más allá del dibujo, ahí es O la donde hija y la cumple madre. o la madre, sí, sí. Entonces, sí, me parece muy, muy claro el ejemplo y esto de que no hay dibujitos ni buenos ni malos, sino que hay dibujitos, de que los padres tienen que ser las personas que lo tienen que acompañar, que se recomienda mirar antes los dibujitos, que se recomienda saber cuál es el contenido de lo que están consumiendo los chicos y a raíz de Y eso generar guiar también. comunicación para así aprender. Exacto. Exacto. Creo que se cortó en un momento, pero sí, eso, es como generar la comunicación. Y también me parece interesante, yo antes era un poquito más, tal vez estricta con los dibujitos que podíamos ver. Y llegó un momento que me pasó que me pasó con Peppa Pig, que yo no quería que ella vea a Peppa Pig, no me interesaba. Pero en un momento me parece que vio Peppa Pig con la prima, o no sé cómo fue que vio Peppa Pig y me dijo, mami, quiero ver Peppa Pig. Bueno, vamos a ver Peppa Pig. Vimos un capítulo juntas y me pareció, dije, no está tan mal, me parece interesante, trae cosas interesantes, diferentes, es una familia, bueno, tarará, tiene un hermano, como la relación, cómo se hablan, me pareció interesante la comunicación, bueno, listo. Un día vemos juntas un capítulo y esto, ¿no? De que le hacen bullying al padre por, no sé si por el color rosa o porque si el papá era más gordo, que no entraba en una cosa y se reían todos. Y me pareció horroroso. Claro. Lo primero que me pasó como mamá, dije, Jasu, yo no quiero que veas esto. Y ella me miró y me dijo, pero a mí me gusta.
Y me quedé y le dije, ok, pero ¿sabés lo que está pasando? ¿Entendés lo que está pasando ahí? Como mamá protectora, ¿sí? Como mamá protectora en ese momento fue como, no quiero que veas eso, aléjate de ahí. y, y fue como, sí, le están haciendo bullying. Sola me lo dijo, 4 años. Ah, mami, tranquila, yo no hago bullying. Mm, Ok, bueno, como que me transformó porque me doy cuenta los genios, como que constantemente me doy cuenta que es simplemente estar y no boicotear de alguna manera el aprendizaje o la necesidad de consumir algo. Ejemplo, esto que tal vez yo no es lo que yo elegiría, porque tal vez elegiría algo más naive o algo más dulce, suponete, me parece muy interesante que ella de repente pueda elegir hoy por hoy te lo digo, después de este aprendizaje digo, me parece interesante tal vez que ella elija un dibujito violento, porque no está acostumbrada a la violencia, ni en ujú, casa, ni en la escuela, ni con la gente que la rodea. Entonces es algo nuevo que entra, es algo nuevo para hablar, es algo nuevo para digerir, para charlar, para ver qué le pasa, por qué hace lo que hace. Y eso es claro. lo que me parece. Quiero decir, no entraba la violencia, sí en todos los dibujitos de Disney que hemos visto juntas, en todos hay mucha violencia. Hay mucha Ujú, violencia y lo hemos hablado mucho. El rol del villano está como muy hablado. ujú. Así que bueno, interesantísimo, quedó clarísimo. Así que muchísimas gracias, Denise, por este espacio, por este momento de reflexión y nos vemos la próxima. Dale, un beso ¡Mua! enorme. La seguimos. ¡Mua! Chao.